Apto para todo público. Gracias al auspicio de... Presentamos Crédito Reactívate Ecuador, un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y medianos empresarios. Banco del Pacífico. El gobierno de todos. Si tienes una empresa pequeña, mediana o grande, en Telefónica Business Solutions tenemos las herramientas para salir adelante y poner a nuestro país de pie. ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web? En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. La UID está hecha de ti. El gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto Pyme Express. CFN. Toda una vida. El gobierno de todos. En Andalucía, sabemos que los momentos difíciles los afrontamos juntos. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando esta mañana. Yo diría un poco fría, sí, pero el Quito despejado, se ve una movilidad ya cada vez más creciente. Esperemos que se sigan cumpliendo como hasta ahora todo lo que nos han indicado, ¿no? Lo que nos van pidiendo, el alejamiento, la permanencia de lavarse las manos, el uso de la mascarilla. Así es que con los cumplimientos, siguiendo las normas, creo que este va a ser un tema de irlo derrotando a este virus entre todos. Les propongo entonces iniciar para tratar el tema de la justicia, sus actores, el tema de la fiscalía, los jueces, esa resolución de la Asociación de Magistrados del Ecuador que hizo pública. Y para eso hemos invitado al señor doctor Rafael Ollarte, al doctor Patricio Gijón y al doctor Ramiro García, presidente de la Federación. Vamos a iniciar con el doctor Rafael Ollarte, a quien saludamos. Ramiro García. Perdón. Ramiro García y el doctor Gijón ya están. Bueno, me informan que ya están conectados también el doctor Ramiro García y el doctor Patricio Gijón. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Ramiro García, quisiéramos, el tema de la justicia viene siendo debatido, se generan, yo diría, algunas indignaciones por lo que se conoce hacen los jueces, sus sentencias, pero esta asociación de magistrados y los jueces a los tiempos se juntan, ¿no? Ya después de que asomaron una vez todos los ministros de la Corte Nacional, ahora nos están diciendo que exigen respeto y uno dice, el respeto son sus sentencias y esas deben ser respetables. Un primer análisis, doctor García, usted que es el presidente de los abogados, de cómo está funcionando el tema. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo para todos los oyentes y gracias por la invitación. El tema de la justicia siempre va a ser un proceso inacabado, va a ser un proceso constante. Siempre va a haber cuestiones que nos preocupen en cuanto a independencia judicial, sobre todo, independientemente de quién esté en el gobierno. Y siempre vamos a exigir lo mismo. En eso tenemos que ser coherentes. Que se permita trabajar a los jueces sin presión alguna, que actúen en derecho.
Lastimosamente, estamos ahora cada vez más sometidos al juicio paralelo, no solamente de los medios de comunicación, sino incluso de las redes sociales. Entonces, los jueces reciben una presión enorme para resolver especialmente en casos que son de mucha resonancia pública, ¿no? Público, claro, de mucha relevancia. Y a la final, pues de alguna manera se les trata de inducir a actuar de tal o cual forma, y en muchos casos fuera del derecho. Por ejemplo, y esto es algo que tiene que quedar claro, la prisión preventiva es excepcional y de última ratio en un Estado constitucional de derecho, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, cuando se detiene a un político o a personas involucradas en algún hecho de alarma social o de connotación por corrupción, por ejemplo, normalmente pues se exige que los jueces dicten prisión preventiva, constituyéndose esta como una forma de pena anticipada, como una forma de sentencia condenatoria anticipada. Esto no puede ser. Pero sobre todo, pero ahí en ese, doctor García, en ese caso, la gente dice va a regresar al cargo, y en el cargo, como ha manifestado la señora fiscal, pueden ayudar a desaparecer. Y cuando digo ayudar, pueden desaparecer los documentos y las pruebas, y además ejercen el cargo con el grillete. ¿Habría entonces que tomar alguna reforma sobre eso? O sea, normalmente no es que ayudan a desaparecer, ni mucho menos, no. En condiciones normales, Fiscalía, cuando interviene ya con todas las evidencias que sustentan el delito. Eso hemos visto, por ejemplo, solo la semana pasada, Fiscalía realizó 37 operativos de allanamiento que evidentemente pues tenían como objeto recabar los elementos probatorios suficientes como para poder procesar a todos los involucrados en los hechos que se investigan. Yo creo que sí, la preocupación de Fiscalía es justificada. Hay que reconocer además que evidentemente existe una vocación de lucha contra la corrupción por parte de Fiscalía. O sea, jamás desde el retorno a la democracia en el 79 habíamos visto a una Fiscalía General del Estado actuar de la manera en que está actuando ahora, y además afectar a los grupos sociopolíticos y socioeconómicos que tradicionalmente se han considerado intocables y fuera del sistema penal. Así que eso hay que reconocerlo. Pero, vuelvo y repito, hay que entender que las garantías de debido proceso tienen que aplicarse en todo caso y para todos, y que no se puede abusar de la prisión preventiva. En este caso, pues, en estos casos, creo que en algunos se justificará. Por ejemplo, las personas que ayer se cayeron en una avioneta huyendo, evidentemente evadiendo la acción de la Fiscalía. En ese caso, por supuesto, se justifica plenamente el que... Pero justificaríamos ahora que han caído en la avioneta, porque antes capaz que decían que no había que dictarles prisión preventiva. Claro, es que solamente cuando existe evidencia de intento de fuga, de intento de evadir a la justicia, justifica la prisión preventiva. En condiciones normales no. O sea, una persona que tiene su trabajo, que tiene su arraigo social, que tiene su casa, que tiene su familia, meterle preso mientras se le juzga y sin tener en su contra ninguna decisión judicial que establezca su culpabilidad, evidentemente no sería inadecuado. Quiero saludar. Sí, por favor, sí. Sí, le decía que la prisión preventiva se constituye como una vulneración a la libertad y a la presunción de inocencia. Por eso hay que manejarla con tanto tino, porque de lo contrario nos comemos el Estado constitucional de derecho. Saludamos también por Skype al señor doctor Patricio Gijón. Esta apreciación del doctor García y este punto de vista, digamos que además es el presidente de los abogados, genera, claro, varias
discusiones, doctor Gijón, y esta discusión es cómo estar en esta línea que nos señala el doctor García sin que la ciudadanía, que sí es importante, tenga esa sensación de la impunidad y que después de que ya no se dicta la prisión preventiva pueda venir la libertad plena, ¿no? Doctor Gijón, buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco, y buenos días al doctor Ramiro García. Entiendo que también está conectado. Doctor Rafael Ollarte, sí. Saludos cordiales. La impunidad que estuvo lamentablemente instalada en el Ecuador en los 10 años robados del Correato, junto con la corrupción, son sin duda mucho más letales que la pandemia de la salud pública. Con oportunidad de que el presidente de la Corte Provincial del Guayas dictara medidas sustitutivas y no ordene la prisión preventiva del prefecto Carlos Luis Morales, a pesar de la existencia de una gigante cadena de elementos de convicción, y a pesar de que Morales fue detenido no necesariamente en su domicilio y que habría sobre él sospechas de fuga, yo había escrito en redes un tuit donde expresaba realmente esa insatisfacción social. Y decía que hay que poner grillete a la justicia y enviar a ciertos jueces a la cárcel. Y además mencionaba que mientras no desmontemos el andamiaje correísta construido en la Asamblea Constituyente de Montecristi mediante una urgente consulta popular, todo seguirá oliendo de manera inadecuada. Esta situación incluso se conecta a lo que acabamos de conocer a través de medios de comunicación, que dan cuenta del accidente de una avioneta en una zona en Tumbes, en el Perú, donde habrían estado Daniel Salcedo, Joceline Mieles, César Rodríguez, Abraham Muñoz, todos ellos vinculados con escándalos de corrupción, con contratos en hospitales del IES y otros del Estado. Esta avioneta habría tenido una adulteración en su matrícula. Entonces, los ecuatorianos nos preguntamos cómo es posible que las autoridades de aviación civil permitan el decolaje de un aparato de estas características que tiene una adulteración en su matrícula. En fin, una serie de elementos que nos llevan a pensar, primero, reconociendo que la prisión preventiva es un instrumento excepcional. No es menos cierto que este ambiente de impunidad generalizado en el Ecuador ha hecho que los ecuatorianos tengamos realmente todavía muchas sospechas en torno a la reinauguración de una justicia independiente que únicamente opere con principios legales y que ciña su conducta sin favor ni temor a las tablas procesales y a las disposiciones legales. Este es un tema naturalmente de discusión. Doctor Gijón, muchas de las actuaciones de los jueces, y el doctor García lo señalaba también, tanto o por dictar la prisión preventiva o por no hacerlo, en los casos más sonados de mayor relevancia, digamos, y relevancia no por el tema de justicia, de su aplicación, sino porque están de por medio recursos públicos de todos los ecuatorianos. ¿Está la justicia bajo una presión pública? ¿Debe estarlo? El Consejo de la Judicatura actúa post-mortem, diríamos, después de que pasan las cosas. Lo del líder de esa banda denominada de los choneros, lamentablemente usando el nombre de un cantón manabita, sale en medio de aplausos, ¿no? Y les reciben con armamentos, disparan. Esos le bajan los años de 20 a 8 y después sale. Todo eso nos daña socialmente esa visión, doctor. Sin duda. Yo, francamente, prefiero que la justicia se encuentre bajo la lupa de la opinión pública y que se encuentre de alguna manera vigilada,
tanto por la ciudadanía como también por la prensa libre. Fíjese usted la diferencia de lo que ocurría en esos 10 años robados, donde todo se manejaba en una sola mano, donde no existía para nada independencia de las funciones del Estado, donde no existía de ninguna manera una fiscalía que guarde una independencia y que cumpla con su trabajo. Pues existe ahora una diferencia cuando una prensa libre, independiente, cuando un periodismo de investigación es el que le da al país resultados positivos con seguimiento de una serie de casos específicos, y a través de esos también llega a conocimiento de la Fiscalía, y debo resaltar el buen trabajo que está desarrollando la fiscal Diana Salazar, que se ha hecho acreedora de la confianza y del respaldo ciudadano, así como también el Contralor del Estado, Pablo Celi, que naturalmente en sus competencias solo puede llegar hasta el establecimiento de los indicios de responsabilidad penal. Entonces, claro, existe una luz de esperanza cuando se cumple con las tareas establecidas en la Constitución y en la ley, y cuando los jueces apliquen las normas legales, insisto, sin favor ni temor. Pero yo prefiero, sin duda, la existencia de una auditoría social que esté pendiente de la conducta de los magistrados y jueces. Permítame saludar entonces al doctor Rafael Ollarte. Doctor Ollarte, bueno, desde la cátedra, tanto el doctor García como usted, en la cátedra y en el ejercicio profesional, el doctor Gijón también, nos van señalando, ¿no? Y como dice, si los jueces hablan por las sentencias, los abogados hablan por sus escritos y por sus defendidos. Esta presión es buena, el doctor Gijón resalta, el doctor García dice no debemos tener tanta, pero ¿cómo hacer esta relación opinión pública-justicia y la justicia-opinión pública? Bienvenido, doctor Ollarte, buenos días. Buenos días, don Francisco. Qué placer estar con usted, con Ramiro García, con don Patricio Gijón y con todos los amigos de Radio Democracia. Bueno, no es novedoso, ni se produce en la actualidad, ni es patrimonio de estos tiempos, de que haya casos que son de público conocimiento y en el que la sociedad manifiesta su preocupación. Esto no es una cosa nueva, es una cuestión tan antigua como la justicia, y naturalmente se exacerba por el desarrollo de los medios de comunicación alternativo. Es decir, hoy día ya no se trata solo de la, entre comillas, presión que puede generar la prensa tradicional en determinados casos, sino con las famosas redes sociales, en que toda la gente, más independientemente de su conocimiento o no de los hechos del caso y del derecho, pues manifiesta pues su creencia respecto de lo que se está haciendo. Eso era legítimo antes y es legítimo hoy día. Ahora, otra cosa distinta es del carácter del juez, que en lugar de fallar conforme le ordena su conciencia, con un leal saber y entender respecto de los hechos del caso y la aplicación de las normas correspondientes, pues se deja llevar por una, entre comillas, presión. Mire, eso era antes y eso es hoy día, y eso siempre dependerá, y será muy difícil conocer qué clase de juez tienes de enfrente para no dejarse llevar respecto a estos casos. Ciertamente hoy día lo que estamos viviendo es un tema de altísima sensibilidad. Mire, la gente está preocupada, los casos de corrupción no son novedosos, lo sabemos. Lo que pasa es que hoy día a la gente le parece más, entre comillas, ofensivo, ¿no? Este tema de que se produzcan actos de corrupción en medio de una pandemia con severas limitaciones en los recursos públicos, porque esta también es una cuestión cultural. Es decir, a la gente aparentemente le parece que le molesta menos la corrupción cuando hay dinero, cuando entre comillas, sobra, ¿ya? Y por lo tanto, mientras se haga obra, todo está bien. No digo que todo el mundo piensa así. Me refiero a la generalidad. Nosotros vivimos 10 años
de correísmo en el que se vivieron severos actos de corrupción y en los cuales no hizo nada, y la opinión pública, bueno, en gran medida no manifestaba tanto desacuerdo. Acá en Quito, pues nosotros tenemos una carretera, la vía Collas, que nos costó $20 millones el kilómetro. ¿Y pasó algo? Obviamente, si eso pasara el día de hoy, sería un escándalo de marca mayor, porque claro, cuando ya faltan los recursos públicos, cuando usted ve que están cerrando empresas públicas, cuando usted ve que funcionarios públicos están siendo cesados en sus cargos, cuando usted nota desempleo, cuando usted ve estas dificultades, obviamente un acto de corrupción es mucho más ofensivo para el común de los mortales. Y más aún cuando lo que usted está viendo es que lo que se roban son cuestiones relativas a la salud de las personas, es decir, que tú hagas negociado con hospitales, que tú hagas negociado con el tema de las mascarillas, y que eso además provenga de funcionarios, muchos de ellos de elección popular, lo cual hace dudar a la gente si en los próximos comicios tú vas a elegir un representante o vas a elegir el próximo asaltante. Esa es una cuestión compleja. Entonces la gente lo que te requiere y la gente lo que te pide, y yo no creo que eso sea presión de nada, lo que la gente pide es actuación a la Fiscalía y actuación a los órganos de justicia. Es decir, si la gente ve además que las personas que están involucradas en estos actos de corrupción disponen de tantos recursos que se pueden salir del país en tus narices, evidentemente pues los señalamientos académicos de que la prisión preventiva es de última ratio y todo esto, al común de los mortales le parecerá una ironía, pues. Eso le va a parecer a la gente, al común de los mortales, y en eso también hay responsabilidad judicial, pues. Porque esto de decir, sí, bueno, sí debíamos dictar la prisión preventiva ahora que se ha escapado, bueno, también sonará a alguien que el señalamiento no es adecuado. Yo no digo que tenemos que llegar al caso del Perú, pues. El caso del Perú es el otro extremo, porque cuando usted hace estas cosas se va precisamente a ese otro extremo. Usted ve lo que pasa en la vecina república, donde los expresidentes de la república son sometidos a una llamada detención, una detención preventiva, sin que ni siquiera conozcan los cargos. Pues, a ver, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que tiene que aguantarse 3 años en arresto domiciliario hasta ver qué mismo es la imputación que le van a realizar. Nadie está pidiendo eso tampoco, pero entendamos que eso a veces se produce como una especie de reacción a que el sistema no te ayuda, a que el sistema hace que, porque también los ecuatorianos tenemos, parece corta memoria, de que unos señores con grillete y todos se te van a Venezuela, con todo y el grillete. Pues. O sea, a ver, entonces estas cosas tienen que ser solventadas, es decir, la justicia también tiene que dar cierta satisfacción. No se trata aquí de condenas anticipadas, tampoco se trata de que no puedas procesar a gente de esta calaña y de este calibre, que se vayan nomás, porque tienen los recursos para hacerlo. Lo de la avioneta de ayer, bueno, es una vergüenza esta cuestión, pues. O sea, pero estamos en pandemia, con las fronteras cerradas y los tipos se siguen saliendo del país, como que la puerta está abierta, así sigamos nomás, pues. Entonces, ciertamente, eso hace que la población en general, no me refiero a los altos juristas, no me refiero a una cuestión académica, me refiero a la población en general, tenga desconfianza en el sistema. Y la desconfianza la manifiestan también en cuestiones tan sencillas como que si tú te robas, no sé, un televisor, vas a terminar en prisión preventiva. Pero si tú desfalcas al Estado, bueno, te vas a tu casa y todo eso. No, a ver, no digo que en todos los casos hay que aplicar la prisión preventiva, no estoy diciendo eso, pero una cosa es que sea de última ratio y otra cosa es que sea de ninguna ratio. Es decir, que aquí estemos permitiendo que estas cosas sucedan. Parece que el Ecuador está de oferta y hace rato. Es decir, si tú asaltas al Estado, tendrás todas las ventajas. Y yo entiendo las críticas que ha hecho la fiscal general de la República. Las comprendo. Y no me gustó a mí el comunicado que ha sacado la Asociación de Jueces. No. Porque claro, no es que la crítica que hace la fiscal general de la República uno lo puede entender como una violación al principio de independencia interna al ser la fiscalía, equivocadamente a mi juicio, pero sí está en la Constitución, un órgano de la función judicial, porque la fiscalía es parte, pues. Y yo no creo que cuando un abogado que es parte que defiende una parte procesal realiza una crítica a la justicia, está afectando la independencia de la función judicial. Creo que también las cosas
hay que tomarlas según están viniendo. Se está haciendo un pronunciamiento respecto de casos de los cuales la Fiscalía es parte, ¿ah? Y naturalmente está haciendo una crítica que ella estima, equivocadamente o no, razonable. Tampoco hay que exagerar las cosas en esa materia. Señor doctor García, dicho esto, la señora fiscal nos ha dicho, aquí hay un engranaje, ¿no es cierto? Y este engranaje tiene que funcionar, porque si no puede dañarse todo. Que la Corte Nacional tenga jueces que no están, pongámoslo así, que no están seguros en el cargo, que son encargados, que están pensando que a lo mejor pueden ser, que no hayamos podido, en definitiva, ni el Consejo de la Judicatura revisar todas estas actuaciones de los jueces, siembran más dudas. Y claro, ahí uno dice, los que se van y se van en avioneta, los que se van con el grillete o se sacan el grillete y devuelven y se van de todas maneras. Todo esto genera un ambiente que podría ser resuelto a través de legislación, dicen unos, y provocan proyectos como el que envía el señor presidente de la República. Y algunos dicen, oiga, pero cuidado, eso no es para mejorar, sino para empeorar y cambiar el delito. ¿Cómo hacer una reforma entonces que se tome en cuenta todas estas cosas, doctor García? Bueno, Francisco, más que una reforma, yo creo que lo que se requiere es la voluntad sociopolítica, la voluntad jurídica de procesar y determinar los procesos con sentencias condenatorias. Me parece que la distorsión social que tenemos respecto de la prisión preventiva hace que consideremos que aquel al que se le dicta prisión preventiva ya se le ha declarado culpable, y por el contrario, si no se dicta una prisión preventiva, nos sabe a impunidad, como que se ha dejado impune el caso, y esto no es así. Y yo creo que es imprescindible racionalizar la aplicación de la prisión preventiva, pero sobre todo exigir al sistema judicial que todos estos casos que han sido procesados terminen en una sentencia. Exigir que se juzguen adecuadamente, con todas las garantías de debido proceso, sin duda, porque no se puede hacer excepción. Sin embargo, exigir que estos casos no queden en impunidad. Y la impunidad no radica en una prisión preventiva. La impunidad radica en una sentencia condenatoria adecuada. Yo creo que las reformas que planteó el presidente, bien intencionadas sin duda, pero muy mal enfocadas, podrían generar más problemas que los que resuelven. Si querían reformar, lo que tenían que hacer es agravar las penas en los tipos penales existentes, pero no generar una especie de nueva tipificación paralela, que lo que puede generar es una discusión de si la conducta ya está tipificada o no, y al contrario de lo que se busca, producir espacios de impunidad. Así que creo que esas reformas no deberían tener paso en la Asamblea. O usar esa propuesta para plantear una modificación de otras también, doctor García. Y mejorar el proyecto. Posible. Mire, hubo, perdón, entre 2003 y 2014, todo un proceso manifiestamente concertado de generar impunidad en los actos de corrupción. Y digo manifiestamente concertado porque en esto intervino tanto la Presidencia de la República como la entonces Asamblea Nacional, quitando la tipificación de conductas como por ejemplo el prevaricato de funcionarios, estableciendo criterios que hacían engorroso y casi imposible el procesamiento de actos de corrupción, estableciendo, por ejemplo, como requisito preprocesal el que exista un informe de Contraloría para que se pueda procesar los peculados. Todo esto ya se ha ido, bueno, no todo, pero parte de esto ya se ha ido corrigiendo y eliminando. Pero claro, esto va a llevar algún tiempo. Ahora, las reformas tienen que tener en cuenta ciertos mínimos técnicos. Por ejemplo, solo se tipifica aquello que no está tipificado. Pero si estoy haciendo una tipificación sobre otra tipificación,
lo que puedo generar es un conflicto de normas y de interpretación. Así que, insisto, creo que es una reforma que tiene la buena intención de agravar los actos de corrupción cometidos en emergencia. Sin embargo, técnicamente está muy mal hecha, muy mal enfocada, y creo que no debería tener paso. Doctor Gijón, antes de pedirle a usted un comentario a todo esto que ya se ha dicho, quisiera que escuchemos lo que acaba de decir la doctora María del Carmen Maldonado en Ecoavisa, justificando la actuación, ¿no? Defendiendo la labor de vigilancia que hace el Consejo de la Judicatura. Esto dijo la doctora Maldonado. Este Consejo de la Judicatura no le va a meter la mano en la justicia, porque de lo contrario nada habríamos aprendido de la historia. Y por eso quiero ser enfática, nosotros estamos recuperando la naturaleza del órgano de gobierno, de vigilancia y disciplina. Tenemos el control disciplinario de nuestros fiscales, nuestros defensores, nuestros jueces, incluso de abogados y notarios. Por lo tanto, somos inclaudicables en el control disciplinario, y la muestra de ello es que durante el año 2019 hemos tenido más de 270 servidores sancionados, hemos despachado más de 500 expedientes y hemos destituido más de 80 servidores entre fiscales, defensores, jueces y servidores administrativos. Será la Corte Nacional de Justicia la que a través de sus resoluciones regule ciertos aspectos de índole jurisdiccional hasta donde la Constitución y la ley le permita. No es el Consejo de la Judicatura. Nosotros somos órgano de gobierno y usted se ha referido a la metida de la mano de la justicia. ¿Queremos repetir eso? ¿Queremos que se sigan dictando sentencias en el Consejo de la Judicatura o en los jueces, o los jueces, que son los llamados a administrar justicia? Esa diferencia es que hay que hacerla, y porque ese es el proceso de reinstitucionalización que queremos, y nuestro primer eje es la lucha contra la corrupción. Esto decía la doctora María del Carmen Maldonado, y claro, cuando dice hemos tenido 500 expedientes, hemos procesado 270, hemos sancionado a 80, lo que nos demuestra además es que entonces no está funcionando bien, que los jueces necesitan esta vigilancia permanente, doctor Gijón. Sin duda. Yo respeto a la doctora Maldonado, mas creo que en la época del Correato se generó una distorsión entregando al Consejo de la Judicatura una tarea de gobierno, no solamente una tarea de vigilancia disciplinaria o de orden administrativo, sino de gobierno en toda la función judicial, incluida la Fiscalía. Y esto de alguna manera tenía una intencionalidad de control. Ahora bien, nadie está pidiendo que meta la mano en la justicia, ni mucho menos. Pero efectivamente, cuando se habla de 270 sancionados, de 80 destituidos, realmente dice mucho de que todavía no se ha reinaugurado una justicia independiente de todos los elementos que fueron incorporados en la época de Correa Delgado. Eso es lo que reclama el Ecuador. Lo que reclama el país es ese estado de impunidad que lamentablemente es un estado de impunidad que se ha ido aplazando, alargando en el tiempo. Recordemos, doctor Rocha, que cuando se eliminó de la Contraloría General del Estado la capacidad para analizar y emitir un informe previo en materia de contratación pública, también se abrió un amplio camino hacia la corrupción. Son elementos que hay que reconstituirlos, y yo he llegado a la conclusión de que solamente demoliendo todo el trabajo que se hizo desde la constituyente de Montecristi se podrá reinaugurar un Ecuador democrático. Yo todo lo demás encuentro como elementos de buena voluntad que forman parte de parches a la hora de un ejercicio real. Pero entonces, ¿que el planteamiento sería, doctor Gijón, el planteamiento sería que una nueva constituyente? Mediante una consulta popular se puede llegar a eso. Es que, doctor Rocha y distinguidos colegas, es impresentable mirar a quién manejaba ese comité de emergencia,
por el problema de la pandemia, luego cuando es pues cogida con las manos en la masa, la señora Ocles hace alarde del costo elevadísimo de unos kits alimentarios para la gente más pobre, diciendo que estos no tenían gluten. Esto es una verdadera vergüenza y es una burla en contra de la dignidad y de la inteligencia de un pueblo. O cuando un director del IES de apellido Loja, luego de haber sido cogido con las manos en la masa, goza de libertad y se burla del pueblo ecuatoriano. O cuando la sociedad mira a prefectos de las provincias más importantes del país, me refiero a la de Pichincha y del Guayas, actuando en sus despachos con grillete. ¿Qué tipo de mensajes se está enviando a la juventud y a la niñez ecuatoriana? ¿En dónde estamos? ¿Cómo no poder pedir que se corrija este tipo de procedimientos? Pero insisto, creo yo que la única manera será desmontando todo lo que se hizo a través de lo que fue el pedido que vino desde el Foro de Sao Paulo y luego de la franquicia bolivariana de Venezuela. Si es que no desmontamos esto, no vamos a poder reconstituir las bases primarias de la democracia. Doctor Rafael Ollarte, entonces hay que ir a una constituyente. Ni los proyectos de reformas a la Constitución, ni los procesos iniciados como aquello para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, podrían tener efecto de lo que nos dice el doctor Gijón. Y el doctor García dice, vean, esto puede funcionar si todos nos ponemos de acuerdo en respetar. Y claro, no exageremos tampoco en la aplicación de la ley, nos recuerda y dice, tenemos convenios internacionales y todo eso. Doctor Ollarte, ¿debemos ir a esto que nos plantea el doctor Gijón? ¿Podemos analizar de mejor manera los proyectos enviados y aprovechar de ellos para hacer una reforma más profunda? A ver. Y claro, lo que dice la doctora Maldonado también me gustaría que comente. A ver, usted me estaba haciendo acuerdo a algo que nos alguna vez comentaba un amigo común, que se ha distanciado de nosotros por temas políticos. Lamentablemente la política es eso, ¿no? Que decía, a propósito de estas negociaciones que tenemos ahí con este comité de expertos económicos, asesores del gobierno, que decían que bueno, que lo que habría que plantear a los órganos internacionales de crédito es que no nos cobren unos 2 años. Un amigo común nuestro siempre nos decía, aquí en el Ecuador basta con que los políticos lleguen a un acuerdo fundamental. El acuerdo fundamental es que no roben los siguientes 4 años. Luego vuelvan a lo de siempre, pero no robe 4 años. Y decía, y vas a ver cómo la cosa cambia. Sí, es esto también, esta idea que nosotros tenemos de, los hechos, la realidad de los hechos, frente a nuestra tradicional pretensión de que todo lo arreglamos a punta de norma y a punta de reformas. Vean, nosotros tenemos instituciones más o menos buenas, o sea, no es que usted lo va a arreglar todo y que insiste en instituciones perfectas, eso no hay aquí en ninguna parte. Ahora, nosotros, por ejemplo, creamos el Consejo de la Judicatura en 92, en la reforma constitucional en 92. Ya cuando salíamos... Pero no con las características que tiene ahora, ni en la Asamblea Constituyente. Le hemos ido modificando, claro, porque hasta la Constitución del 98, este Consejo de la Judicatura no podía disciplinar a los jueces supremos, a los actuales jueces de la Corte Nacional. Pero una cosa son las herramientas del derecho, las herramientas que el derecho te entrega, y otra cosa es lo que tú terminas haciendo con ello. Esa es la cosa. A ver, digamos que vamos a hacer otra constitución y vamos a irnos a una asamblea constituyente, que es lo que ordenaría el artículo 444. Entonces yo estoy dispuesto a discutir cualquier otra fórmula, pero eso es lo que ordena el 444. Primero, ¿quién te garantiza quién va a llegar a la tal asamblea constituyente? Que no sean los mismos, ya. Sí, claro, a ver, no nos engañemos, los señores que llegan a las asambleas constituyentes son señores que luego o antes han estado en la legislatura y su comportamiento es muy similar. No podemos tener una memoria tan corta respecto de lo que ocurrió no solamente en la Asamblea Constituyente de Montecristi, en lo que un movimiento político obtuvo una mayoría apabullante e hizo y deshizo.
tampoco podemos olvidar la constituyente de Sangolquí, donde se llegaba al acuerdo de la planadora o cosas por el estilo. Cuando tú llegas a esas constituyentes, y yo en eso no me engaño, lo último que haces es la Constitución, es decir, es lo último que te importa, lo último que te interesa es la Constitución. Lo primero que comienzas a hacer es a remover funcionarios y a nombrar funcionarios. Parece que para eso se convocan asambleas constituyentes en Ecuador, para ejercer el poder absoluto, porque además nos dicen que el poder constituyente, como es ilimitado, puede hacer todo lo que se le ocurre. Pero digamos que no hacemos eso, sino que nos sentamos a hacer una buena constitución. Y el doctor Gijón ha dicho, hagámoslo vía plebiscito. Bueno, pero ¿y quién va a plantear el proyecto? Porque esa también es la cuestión. ¿Quién va a hacer el proyecto de constitución? Yo entiendo, a ver, las constituciones que más han pervivido son constituciones hechas por ciertos expertos, bueno, que en principio son nombrados así, y luego lo sometemos esto a un referendo, entendiendo de que la ciudadanía, porque los políticos también confían mucho en eso, aunque a veces se llevan sorpresas, de que la gente no lee los textos constitucionales a la hora de votarlo, sino que toman ciertas cuestiones principales. Vea lo que pasó en la famosa constituyente de Montecristi. La gente, bien o mal, que estaba en Montecristi, creía en el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y curiosamente hacen algo que nunca había ocurrido en Ecuador, que expresamente te dicen en la Constitución que el matrimonio es entre hombre y mujer. Eso nunca había pasado. ¿Por qué lo hacen? Porque les entra el temor respecto de ciertos temas que son sensibles, de que pueda ganar el voto o no, con ciertas cuestiones que a la gente no le gusta, que la gente no quiere. Entonces tú le das ahí un gustito a la gente y le pones ciertas disposiciones en la Constitución. Por eso es que cada vez y cuando usted llama a estas famosas asambleas constituyentes, lo que te hacen es recargar la Constitución de derechos. Pues ahora tenemos los derechos de los jóvenes, ahora tenemos los derechos de esto. Ahora, claro, tú pones eso en la Constitución y es el tradicional, yo te ofrezco y busca quien te dé. Ya verás vos, ¿quién te va a dar lo que yo te estoy ofreciendo en la Constitución? Entonces, claro, esta cuestión de reformar las disposiciones para de este modo solucionar los temas actuales, a veces está muy lejos. Por ejemplo, los agravamientos de penas. Agravemos las penas para los casos de corrupción. Ya, pongamos eso en el Código Integral Penal. Eso más que nada es un placebo. Es decir, sí nos satisface en un momento, qué bien, la lucha anticorrupción, esto y el otro. Sí, pero los corruptos no obran leyendo el Código Integral Penal a ver a cuánto está el peculado. Pero sí puede disuadirles. Vea, el día en que la pena, por el hecho de usted, el día en que la pena, por el hecho de que usted la escribe en el Código Integral Penal, sea un disuasivo, pongamos pena de muerte, pues a ver si se disuade a todo el mundo a este paso. Yeah. Vea, la persona, en este caso los señores estos que asaltan los fondos públicos, lo hacen en la creencia, a veces no tan mal informada, de que ni siquiera van a ser procesados. Y si es que van a ser procesados, no van a ser condenados. Y si es que son condenados a la larga, que es la confianza de algunos por ahí, de que el día de mañana va a venir una tal asamblea constituyente a darte una amnistía. Eso. ¿Ya? O que a punta de rebajas y cosas por el estilo, bueno, parece buen negocio, pues parece buen negocio. Entonces, bueno, la cuestión es que la forma que usted tiene para disuadir estos actos es una actuación efectiva de la justicia, que la gente sepa que si usted le mete las garras a los fondos públicos, peor en las circunstancias en las que estamos el día de hoy, va a ser efectivamente procesado y que va a ser condenado. Ese es el disuasivo. No escribir cosas pues en un texto que el día de mañana se vuelve papel mojado. Cierto es que hay problemas, por supuesto es que hay problemas. ¿Quién hizo el actual Código Integral Penal? ¿Correístas para proteger a correístas? ¿Esa es la cosa? ¿Por qué antiguamente, y parecería que sí, independientemente de la pena, por qué antiguamente el tema de la contratación pública, el tema de otorgar contratos para beneficiar a una persona natural o jurídica contra expresas disposiciones legales y reglamentarias, por qué antiguamente eso era peculado y ahora es solo tráfico de influencias? Y lo digo independientemente de la pena, porque el peculado sí lo puede perseguir en ausencia, pues. El peculado no prescribe, a diferencia del tráfico de influencias. ¿Quién puso eso? Eso y otras cosas más, pues que usted encuentra en el gracioso Código Integral Penal, que es muy duro para ciertas cosas, pero ya va viendo por dónde van las blandenguerías. Pues. Va por este lado, ¿no? Claro, yo quisiera que escuchen lo que acaba de decir la doctora Diana Salazar sobre lo que ella denomina la corrupción de
de lo de cuello blanco, ¿no? O sea, uno dice, se sigue intentando esto, pero antes de pedir al doctor García, tanto esto que dice la doctora Diana Salazar como lo que dice el exministro roldosista Alfredo Adún respecto a lo que ha pasado con la avioneta, porque como estamos analizando un todo y ustedes nos han dicho que lo que falta es la aplicación de la ley y que los jueces se la jueguen, todo esto tiene que ver, es todo un chaulafán. La doctora Salazar y Alfredo Adún dicen estas dos cosas. Me he tomado el tiempo de tomar una estadística y resulta que en el Ecuador el 50% de los procesados por delitos comunes se encuentran privados de la libertad, mientras que solo el 20% de personas señaladas por actos de corrupción tienen esta medida. Entonces, con estadísticas, ahora podemos decir que los jueces están aplicando la excepcionalidad únicamente en los casos de corrupción y que la regla para dictar la prisión preventiva es para los otros en donde no tienen ningún tipo de factor, sea económico o de influencia política, son los conocidos delitos de cuello blanco. ¿Ha hecho alguna triquiñuela? Claro, se la han robado en asociación ilícita con el piloto que nosotros teníamos contratado, con Franklin Lara, porque él es el único que tiene las llaves del avión y es el único que está autorizado a volar ese avión. Nadie más lo puede volar. Un Daniel. Un tal Daniel. Un tal Daniel, sí. Que está involucrado en el tema de los hospitales. Es uno que está en terapia intensiva. Pues se cae con el motor prendido en un lugar que es como desértico. Claro. O sea, ha tenido como una emergencia, un aterrizaje forzoso, no sé. Un avión no levanta vuelo, hermano. Sin permiso. Está todo sacramentado. Y yo, para embarcarme ahí, tengo que ir a la terminal de avioneta y subirme a la terminal de avioneta y hacer chequeo como cualquier pasajero y pasar por los filtros de control y ahí me embarco en mi avioneta. Doctor García, la posición de la doctora Salazar y el discurso de uno de los señores que, a propósito de lo que pasó ayer, nos dice, se han robado la avioneta. El que se ha llevado es el que tenía la llave. Doctor García. A ver, en cuanto a lo señalado por la doctora Salazar, concuerdo en que nuestros jueces se vuelven súper garantistas cuando de por medio está alguien con mucho poder económico o político. ¿A usted sí ve que hay un peso sobre eso? Evidentemente. No, por supuesto que sí. Además, esto funciona así, aquí y en todo lado. El sistema penal es terriblemente selectivo y por eso si usted va a una cárcel va a ver que el 99% de los que están metidos ahí pertenecen a un solo grupo socioeconómico, el más deprimido. Así que eso de que la cárcel es para los pobres no es un adagio popular solamente. Eso ya la criminología lo viene estudiando por décadas. Sí, es verdad, y es verdad que los jueces tienen una tendencia muchísimo más alta a dictar una prisión preventiva en delitos como, digamos, robo de celulares, que en atraco por millones de dólares a los fondos públicos. Eso sin duda es así. La selectividad con la que funciona nuestro sistema penal, y especialmente aquí en el Ecuador, es grosera. Así que concuerdo con la fiscal, y uno de los temas que, claro, cuando decimos que la prisión preventiva es excepcional, nos referimos a todos los casos. Muchas veces nuestros jueces lo aplican de manera totalmente discrecional y generalizada en los casos menores o en cierto tipo de delitos, como delitos sexuales o delitos que conllevan alguna forma de violencia, y en otros, como los de corrupción, tanto pública como privada, es absolutamente excepcional. Por ejemplo, en delitos como evasión tributaria, la prisión preventiva creo que no solamente que es excepcional, sino absolutamente inexistente. Nunca se la dicta. Eso por una parte. Y en cuanto a lo dicho por el señor Adún, bueno, él mismo señalaba cuál es el trámite para embarcarse en una avioneta. O sea, eso no es una cuestión de yo tengo la llave, prendo la avioneta y me voy. No, así no funciona. Ninguna avioneta puede decolar, puede salir sin autorización, sin instrucciones de la torre de control,
sin un plan de vuelo. Sin un plan de vuelo, sin un registro específico. Imagínense en este momento en que todo está cerrado y que los controles son mucho más estrictos, decirnos que, bueno, simplemente agarró las llaves y se trepó a la avioneta y se ha ido robando la avioneta, nos resulta bastante tirado los cabezos. Yo creo que Fiscalía tiene que hacer una investigación y no será muy difícil determinar qué es lo que realmente pasó, porque en ese momento pues debe haber estado el aeropuerto, porque además los aeropuertos están 24/7 sometidos a controles. Así que en ese momento quienes estuvieron a cargo del aeropuerto... Las bitácoras están ahí. Exacto, ahí tienen que estar. Entonces, los que estuvieron a cargo del aeropuerto tienen que determinar qué es lo que realmente pasó y eso se podrá saber. Pero más allá de eso, este señor Salcedo, que tuvo el accidente y que se encuentra, que vi que la ministra María Paula Romo confirmó que se trataba de él, pues tendrá mucho que decir y mucho que contarnos. Así que hay que ver que se reponga de salud y que empiece a cantar, bueno, qué es lo que pasó en todo este entramado de los hospitales, que realmente es escandaloso y tiene asqueada a la ciudadanía. Y entre eso, la propuesta del doctor Gijón de irnos a una reforma más profunda, el doctor Ollarte, usted lo ha escuchado, dice, oiga, no solo es cuestión de esto, con base en la Constitución los mismos, entonces no hay pero esto se puede y usted como abogado podría ayudarnos desde la federación, desde el colegio, desde la cátedra, doctor García, para plantearnos cosas mucho más profundas, ¿no? Mire, yo no creo que la solución pase por una nueva constitución, a través de una constituyente, o por una reforma constitucional. O sea, yo no creo que, por ejemplo, a través de una reforma constitucional podamos solucionar el problema de corrupción. Me parece que le tenemos una fe a la norma demasiado alta, pensamos que cambiamos la norma y al siguiente día habremos cambiado como sociedad, y esto no funciona así. Creo que más bien pasa por otro tipo de factores. La educación en valores, por ejemplo, es fundamental. ¿Qué valores son los que estamos inculcando a los chicos, no? Porque hemos visto, si hay algo que se nos ha evidenciado en estos tiempos, es que la corrupción no es patrimonio exclusivo de ningún grupo específico. No. Hemos visto que ha habido corrupción en costa y en sierra. Ha habido corrupción en gobiernos autónomos descentralizados de izquierdas y de derechas. Así que no es una cuestión ideológica ni es una cuestión de ubicación política, es un problema sociocultural. Pero sin duda los 10 años han promocionado esta actuación de la gente, doctor García. Más allá de si es o no ideológico, no hay duda de que estos 14 años han visto la opción de salir de la pobreza una buena cantidad de funcionarios públicos. Bueno, yo no diría que los 14 años, yo diría que los últimos 40. Es decir, claro, recordemos todos los escándalos de corrupción que hubo en el gobierno socialista de Pérez Cordero, por ejemplo. Recordemos también los escándalos de corrupción que hubo en el gobierno socialdemócrata de Borja. Ni qué hablar, acuérdese usted, ya que hablamos del uso de avionetas, cómo el yerno de Sixto Durán Ballén fugó del país en un avión oficial, en el avión presidencial. Se fue en la comitiva oficial, el nieto, sí, se fue. Se fue en la comitiva oficial con el presidente. ¿Sí? Es decir, no podemos, flores y miel. Exactamente, entonces no podemos decir que se ha inaugurado la corrupción ahora o que tenemos, pero lo que sí podemos decir es que ¿se ha incentivado? Sí, sin duda. Los 10 años de correísmo, por ejemplo, con la destrucción sistemática de la independencia de funciones, generó esquemas de corrupción que no habíamos visto nunca antes. Y claro, imagínense usted, se acostumbraron a llevarse los fondos públicos bajo la mirada del contralor que les ayudaba a contar la plata, bajo la mirada de fiscales que en lugar de procesarles eran parte del esquema de corrupción, bajo la mirada de jueces que estaban totalmente cooptados y que se convirtieron en peones del ajedrez gubernamental. Entonces, obviamente, todas esas estructuras incentivan la comisión de actos de corrupción. Si hay algo que nos ha dejado como lección los 10 años de correísmo, es que no podemos otra vez tolerar
una metida de mano en la justicia, y es por eso que hay que insistir en la necesidad de que los jueces tienen que actuar de manera independiente, fuera de las presiones de las fuerzas políticas, de las fuerzas gubernamentales, de los factores económicos y por supuesto de la presión mediática y de redes sociales. Doctor Gijón, planteado así entonces el mecanismo parece que puede ser también con las personas, o sea que las personas, que no sé si escojamos, elijamos a personas que tengan mayor responsabilidad. Doctor Gijón. Creo que se le apagó el micrófono, doctor Gijón. Ahí. Vamos a ver si es que logran comunicarse telefónicamente. Alguna cosa pasó en el Skype. Doctor Ollarte, planteado así, antes de reinstalar, de volver a la conexión con el doctor Gijón, que está en Skype también, usted diría que, ¿cómo aplicamos entonces que la gente se comprometa? Que los jueces, que son seres humanos, que los fiscales se comprometan, que los legisladores se comprometan. Claro, el doctor García dice eso es un tema de educación y de compromiso. ¿Cómo logramos esto, doctor Ollarte? Complicado. Yo coincido con Ramiro García en esta parte, pero claro, es un buen deseo, ¿no? Es un buen deseo. A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es hacerse responsable de lo que uno mismo hace y entender que se cometen errores y hay que corregirlos, ¿no? Mire, el señalamiento que hace la fiscal general de la República, yo coincidiendo, pues vea, con lo que ella ha señalado, de acuerdo que no es ninguna violación al principio de independencia judicial, ni mucho menos que ella como parte en procesos haga críticas a los jueces. Más bien creo que eso es necesario hacerlo, no tiene por qué quedarse callada cuando ella estima que hay una mala actuación judicial. No podemos escandalizarnos también de eso, hacer escándalo de donde no hay. Pero vea la cifra que señaló, aquella de que el 50% de los casos comunes pasan a prisión preventiva y el 20% de los casos de corrupción. Y claro, ahí volvemos al famoso tema de la excepcionalidad de la prisión preventiva. El 50% de los casos comunes que vayan a prisión preventiva, claro, por lo menos de los números, parecería hasta escandaloso, ¿no? Pero también hay que recordar quién es el que pide pues la prisión preventiva. Pues yo no le puedo decir a un juez, vea, están ordenando en el 50% de los casos comunes prisión preventiva. ¿Y quién pide pues la prisión preventiva? ¿Acaso el juez se la inventa? Pues debe ser así, ¿no? No es así. Mire, lamentablemente en nuestra sociedad los casos de corrupción van en aumento y son cada vez más increíbles. Y la cosa llega a ser tan inimaginable, tan grande, que uno a veces no tiene dominio de todos los casos que se van presentando día a día. Uno más o menos se acuerda que el caso Arroz Verde, que esto y el otro, ahora el tema de los hospitales, ya nos olvidamos de los escándalos de hace 2 semanas, ahora está de moda el tema del asambleísta Mendoza y compañía. Mira, Ramiro García mencionaba algunos casos en los tiempos de León Febres Cordero, otros en los tiempos de Borja, otros en los tiempos de Sixto Durán Ballén. Cierto es que habían casos de corrupción, pero eso es... ¿Pero eran excepcionales? Pero uno hasta se acuerda pues de los casos. O sea, si usted me hace acuerdo, ya, uno empieza a decir, claro, el caso Rangacid, el caso Ecohospital, el caso Fokker, hasta te acuerdas. Ahora, si usted me pregunta cuáles son los escándalos de corrupción de la época del Correato, vea, son tantos que ya no se los puedo nombrar, no me acuerdo, o sea, no me da la cabeza para... Necesita casi hacer un diccionario ahí. Claro, es que esa es la diferencia. Hasta ahora nos acordamos de la nieta genial de Sixto Durán Ballén y el caso Flores de Miel. El tema de la nieta. O el tema de los gastos reservados. ¿Te acuerdas? Pues te acuerdas de eso. Vea, esta gente entonces parece que obra en el afán de que, ve, acá tiene que ser el... No sé si perdóneme el mal parafraseo de aquel señalamiento de Stalin que indicaba que la muerte de una persona es una tragedia, pero que la muerte de millones es solo una cifra, es solo una estadística. Y parece que esta gente obra así, pues. Claro, un caso de corrupción en ese gobierno y te acuerdas hasta ahora. Y lo otro ya parecen números. O sea, que usted sí encuentra un tema ideológico también.
Bueno, podría ser, pero bueno, también los totalitarismos hacen lo que se les da la gana, y aquí estamos en un sistema democrático donde se entiende que las instituciones deben funcionar. Ahora, ¿quiénes son los que deben hacer que las instituciones funcionen? Las personas. Es decir, no te basta el texto de la norma. Está muy bonito. Sí, debe haber tal institución, debe haber tal cual otra. ¿Por qué la gente votó en la Constitución para que te clavaran este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Por qué? En realidad, a mi juicio, era una institución con un problema de inicio bestial. Ahora la queremos desaparecer, ya nos hemos olvidado de aquel tema del famoso Consejo de Participación Ciudadana. Nos hemos olvidado de esa cuestión. Entonces, las instituciones no se justifican por sí mismas. Las instituciones no se legitiman solas. Solo se legitimarán en tanto en cuanto den el resultado deseado por el derecho y también anhelado por la ciudadanía. Si la gente a la larga ve que esto no funciona, la gente va a creer el día de mañana que la democracia no es un buen sistema, que solo sirve para que te llamen a unas elecciones, donde tienes que coger un esfero y ver, chuta, ojalá que este no sea el próximo que me robe, pues. Vea lo que estamos viendo ahora con los temas del Consejo Provincial, de la Prefectura del Guayas y compañía. Vea, es brutal. Y además, con nuestro sistema electoral, en donde los que nominan a los candidatos el día de mañana miran para otra parte y nos dicen, al mejor estilo de Rafael Correa, no le conocía. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Porque estos no conocen a nadie, pues. Rafael Correa no conocía a nadie. Resulta que ahora en el Partido Cristiano tampoco le conocían al señor Morales, y su paseo por 10,000, por todos los partidos y movimientos políticos que pudo se paseó el señor. No sabíamos tampoco. Entonces, claro, frente a eso, ¿qué pueden hacer las instituciones? Casi nada. Claro, si nosotros mismos somos los que estamos rellenando, ¿de quién? Bueno, entonces usted me puede hacer constituciones perfectas, con sistemas de nombramiento espectaculares y brutales, que el día de mañana te la pasas y nombras a tus panas, a tus amigos, o lo otro, con total descuido. Esto también es un problema que nos han heredado por la falta de partidos políticos. Y también es una corrupción, una forma. Doctor Gijón, usted ha militado en un partido, usted sabe cómo se llegan a unas designaciones. Yo al menos peleaba cuando milité hace años, antes de que nos votaran, peleaba porque la militancia, la formación tengan un resultado, incluso en la representación del partido, para que alguien se haga cargo y no vean quién tiene más plata, quién tiene más recursos, es más popular, digamos así, ¿no es cierto? Y no la formación, la militancia y estas otras cosas que pesan. ¿Cómo reconstituimos eso? ¿Cómo hacemos lo que nos han dicho el doctor García y el doctor Ollarte? Un poco cómo nos reeducamos en la democracia para que no nos vengan a decir mañana esto no funciona. Permítame antes de eso únicamente informar que junto con un colectivo de Santo Domingo de los Áchilas y varios elementos ciudadanos de distintas provincias del país, en el mes de octubre del año anterior, presentamos en la Corte Constitucional un planteamiento de reforma vía consulta popular. Yeah. Y este fue calificado de manera Está ahí entonces, ya. Fue calificado, recibió el visto bueno de control que requiere este tipo de planteamientos. ¿A dónde apuntaba el pedido para hacer una consulta popular? Para reestructurar el Estado, para tener dos cámaras, una de Senado, otra de diputados más pequeñas, para lograr una optimización de los recursos escasos del país y buscar una legislación, una fiscalización mucho más seria. También estábamos planteando la necesidad de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Está ahí, entonces, ¿eh? También se está en un hablaba proceso, de la ¿no? De repensar en que quizá los consejos provinciales deberían desaparecer. Se planteaban este tipo de opciones que permitían precisamente una reestructuración y una modernización, darle mayor eficacia
a un aparato estatal que merece funcionar de una manera más dinámica. Ahora tenemos un aparato estatal gigantesco, muy pesado, muy caro y que no sirve realmente a los intereses del desarrollo nacional. Entonces esto está presentado, pero frente a lo que usted me señala, yo tengo que reconocer con mucha pena que los partidos políticos han devenido en simples organizaciones de corte electoral, que se preocupan cada 2 o cada 4 años de los eventos electorales para llevar a personas o a personajes que gozan de cierto grado de popularidad al margen de sus condiciones intelectuales y de su propia formación moral. Entonces tenemos a presentadores de televisión, tenemos a gente vinculada con la farándula, tenemos a una serie de elementos como exfutbolistas que no necesariamente van a darle una respuesta positiva al país. Y eso tiene la responsabilidad fundamental los partidos políticos que son los que escogen a los candidatos. Dejaron de ser los partidos políticos elementos de formación democrática. En formadores de juventud, de formación política, con escuelas de formación, para buscar además estudiar los principales problemas del país y sus soluciones, para plantearle al Ecuador un paquete de medidas alternativas para en momentos específicos hacer una oposición constructiva señalando nuevos caminos. Todo eso se ha perdido. Lo único que tenemos son empresas electorales y nada más. Y esto abona a complicar mucho más el escenario democrático del Ecuador y a ahondar espacios de corrupción que no han podido ser vencidos. En esta última ronda le pediría al doctor García, al doctor Ollarte y al doctor Gijón, entonces, plantearnos esto de cómo hacemos para que la Corte funcione. Están unos temporales ahí. Y de una vez al doctor García preguntarle, ¿va a optar usted por concursar para la Corte Nacional? Me parece que a alguna gente le tiene preocupado eso, doctor García. Sí, al parecer a alguna gente le preocupa si voy a optar o no por una judicatura, pero nada más lejos de mis planes personales a futuro. Por ahora estoy muy metido en la parte académica, soy el vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. En este año y medio de gestión hemos logrado llevar a la facultad de cero a ser la facultad de Derecho que más produce investigación jurídica en el país. Hemos subido el nivel de los posgrados al punto que hoy por hoy tenemos maestrías como la de Derecho Penal, que son un referente en Hispanoamérica. Y bueno, aparte de algunas publicaciones en las que estoy en este momento inmerso. Entonces no sería mala idea que corra para esta. Podría ayudarnos a transformar también las cortes. Por ahora no, mi querido bueno. Por ahora no. Pero ese proceso, ¿cómo lo ve entonces? Lo va a seguir viendo desde afuera, por lo que veo. Mire, ¿cómo ve eso? Desde lo suyo y lo mío por ahora es lo académico. Yeah. Yo fui juez de la Corte Provincial entre 2009 y 2010 y ya tuve la experiencia judicial. Me pareció muy interesante, pero hoy por hoy no es nada que me llame la atención ni remotamente. Yeah. Ahora, tenemos que estar muy pendientes, ahí sí, desde la academia, desde los gremios y en general desde la sociedad civil, del proceso de designación de la Corte Nacional de Justicia. Es fundamental que tengamos buenos jueces. Si no tenemos buenos jueces, podemos cambiar la ley 50 veces e igual no vamos a tener una justicia adecuada. La norma, la ley, dependerá en mucho de quienes la apliquen. Y necesitamos jueces honestos, necesitamos jueces que conozcan de derecho, jueces que estén preparados para poder ejercer una judicatura tan alta, una magistratura tan alta como la de la Corte Nacional, y que no tengamos pues los episodios bochornosos que hemos tenido durante los últimos
10, 12 años, con sentencias que son realmente como para enmarcarlas, pero por lo burdas y por lo ridículas. Así que hoy por hoy va creo por ahí que, entonces. sí, exactamente. Yeah. Tiene que y ahí sí puedo dar una buena mano, porque vamos a estar como academia y como Haciendo gremio un seguimiento. muy pendientes, pero muy pendientes de cómo se desarrolla este proceso de selección de jueces de la Corte Nacional. Doctor Gijón, este proceso de selección puede abrirnos nuevos espacios de esperanza, diría usted. Usted con su experiencia, ¿sí, se animaría algún rato? Porque también a veces uno dice, los buenos no quieren meterse y reclaman que sea mejor esto. ¿Usted se animaría? Yo sé que usted tiene más pasión política, pero... ¿O se anima a la candidatura nuevamente o a las Cortes? ¿A qué se anima, doctor Gijón? Yo me animo a un ejercicio ciudadano permanente de responsabilidad con mi país. Yo creo que hay que retomar concursos serios con la intervención de los colegios profesionales. A buena hora, el doctor García Falconi preside ahora la Federación Nacional de Abogados. Es necesario también la participación de la academia con una veeduría permanente, veeduría que también tiene que hacer la ciudadanía. Necesitamos de una manera urgente una conformación de una Corte Nacional de Justicia con profesionales del derecho de reconocida trayectoria y además de un pasado nítido. Yo quiero reconocer que la actual Corte Nacional tiene elementos que realmente son respetables. La actual, la que está funcionando ahorita. La actual, la propia presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la doctora Paulina Aguirre, con una amplia trayectoria, sobre todo en aspectos del derecho laboral. Existen jueces serios, verticales, como es el caso del doctor Marco Rodríguez, que acaba de ratificar que la prisión preventiva hay que saberla aplicar. En definitiva, lo que necesitamos es elementos pulcros, elementos con una vida transparente, elementos ligados naturalmente a su ejercicio profesional, que hayan tenido una reconocida trayectoria. Yo creo que es hora de tener una Corte Nacional de Justicia que esté a la altura de ese grito permanente de una ciudadanía que ya no soporta más impunidad. Fíjese usted que sí hemos avanzado. Luego de la consulta popular y con la llegada del doctor Julio César Trujillo a ese Consejo de Participación Ciudadana, se logró precisamente entregarle al Ecuador una Corte Constitucional de alto nivel. Sí se ha avanzado. También a través de la trayectoria de esta tarea patriótica con el liderazgo del doctor Trujillo, se designó nada menos que a la actual fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, que el país aplaude su gestión. Se ratificó al contralor Pablo Celi. En definitiva, sí hay manera de modificar a través de la designación de elementos que tengan un compromiso con el país y además un compromiso con el futuro de la restauración ética en la patria. Doctor Ollarte, ¿no era mejor estar en la Corte Constitucional que estar y calificarlos a los que estaban y llevarse la sorpresa de que no ha sido? Pero el doctor Gijón nos dice, sí hay un cambio y hay que reconocerlo. ¿Se arriesgará usted algún rato también, doctor Ollarte? A ver, yo creo que esa pregunta la he contestado algunas veces. Pero hasta ahora no nos convence, parece. Pero vuelvo a insistir. A ver, si uno estuvo promoviendo la salida de la Corte Cervecera, yo creo que estuvimos ahí algunos, Ismael Quintana y otros, promoviendo la salida de la Corte Cervecera, yo no me iba a permitir a mí mismo aprovechar pues de un tema que uno ha hecho. Es decir, ¿qué hubiese parecido esa cuestión? Que se ha hecho un traje a la medida. Votándole a la Corte Cervecera para ponerse él. No, ahí no más.
vea, no solamente hay que ser, pues hay que parecer también de vez en cuando, aunque uno no sea muy simpático ni mucho de eso. Yo creo que en esta cuestión hay que caminar en varias cuestiones. Aquí se ha hablado de un tema de que hay que cambiar de constitución o cosas por ahí. No seamos tan etéreos y vamos al ¿cuándo se van a eliminar las inmunidades? ¿Cuándo se van a eliminar? ¿Alguno de los tipos que vaya a la tal Asamblea Constituyente va a eliminar inmunidades de una buena vez? Porque eso de escribir en las constituciones que la justicia es independiente y es imparcial para todos menos para mí, entonces a mí me parece que la justicia no es ni tan independiente ni tan imparcial, razón por la cual me tengo que asegurar con una inmunidad que parece otra cosa. Ya lo hemos visto en Ecuador, la gente agarrándose de las inmunidades e incluso creando inmunidades. Vea ahora que usted menciona a la Corte Constitucional. La Corte Cervecera, a través de fallos, se otorgó inmunidad. Yo sí esperaba que una de las primeras cosas que hiciera la Corte, que sí tiene buenos integrantes, es eliminar pues esa inmunidad auto-otorgada y pedida también en la Ley de Garantías, una inmunidad que te niega la Constitución. Hay que predicar con el ejemplo. Pues. Entonces uno dice todos somos iguales ante la ley, la justicia es independiente, la justicia es imparcial, y hacemos una de estas. Y lo otro, concurso para jueces cuando está pendiente ahí una demanda de inconstitucionalidad respecto de la evaluación que se hizo a la Corte Nacional. A mí me llama la atención todo este tipo de cosas, estas aceleradas y este tipo de asuntos. No que tenemos confianza en las cosas, no, pero ¿qué me voy a esperar? Bueno, cierto es que también el caso... ¿Usted esperaría que entonces se resuelva primero la demanda para iniciar el concurso? Es que no sé, porque se entendía que tenía prioridad y resulta que estamos 9 meses ya con la prioridad. Pero bueno, eso es otro tema, La cosa es que si vamos a cambiar, comencemos por casita. Comencemos por casa, nosotros mismos en nuestra propia actuación. De lo contrario no le podemos pedir nada al resto. Pues. Bueno, entonces lo que uno espera no es solamente que continuemos con una especie de pretendida maquillada de instituciones, sino que hagamos las cosas bien. Eso es lo que espera la ciudadanía, no nosotros en la academia, o en nuestros tronos. No, el ciudadano común y silvestre. ¿Qué es lo que ve el ciudadano común y silvestre? ¿Cuál es la confianza que tiene la gente en las instituciones? Y específicamente en la institución justicia. ¿Cuál es la confianza que tiene? Y claro, si se hacen las cosas mal, no podremos sacar pues nuestros currículos a decir que somos brillantes cuando la gente desconfía de nosotros, ¿no? Doctor Ollarte, doctor García y doctor Gijón, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones. Estaremos en contacto con ustedes. Luego de un corte venimos ya y estaremos en contacto con el doctor Augusto Alatorre, ex jefe del Banco Mundial, por Skype desde los Estados Unidos, y el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas, para analizar las propuestas que tenemos en política económica. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación.